la celebración de nuestro Tríduo Pascual, iniciando ayer con la Cena del Señor, y que hoy se centre en la pasión de Cristo, en el sacrificio en la cruz, por medio de la cual nos reconciliamos con su Padre. De ese mismo modo el Señor derrumba la enemistad entre nosotros, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo, lleno de la paz del Señor. Empecemos esta celebración tomando conciencia, arrodillándonos en presencia de Dios. Es momento de tomar conciencia de que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Es el momento de renovar nuestro compromiso bautismal, viviendo el reino de Dios en permanente conversión, siendo promotores de la paz. La Iglesia hoy no celebra la Eucaristía, sino la liturgia de la palabra, que contiene tres partes: la liturgia de la palabra, oración de los fieles, veneración de la cruz y la distribución de la comunión reservada anoche. Esta celebración nos dispone para celebrar mañana el momento de que Cristo, muerto y resucitado en solemne vigilia pascual. Hermanos y hermanas, en silencio nos ponemos de pie. En este momento nos arrodillamos, el sacerdote se postra y en silencio nosotros oramos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse. Manteniendo el silencio, escuchamos la lectura de esta tarde. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 13
53. El profeta Isaías nos describe todo el sufrimiento que debe soportar el siervo de Dios, que fiel y obediente cumple por amor la misión encomendada. Solo Él es obediente y fiel al Señor, acogiendo y viviendo el reino de Dios en permanente conversión. Escuchemos. Miren, mi siervo tendrá éxito. Miren, mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Así como muchos se espantaron de él, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que nunca les habían contado y comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Creció en su presencia como un retoño, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y no tenido en cuenta. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas, y el castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas fuimos curados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Maltratado, voluntariamente se humilla y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin haber sido juzgado, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y lo enterraron con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, y por medio de él la voluntad del Señor se cumplirá. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará de conocimiento. Mi siervo traerá a muchos la salvación, porque cargó sobre sí las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo. Porque indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, motivo de risa de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. La segunda lectura está tomada de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo del 14 al 16, y en el capítulo 5, versículo del 7 al 9. Cristo, nuestro sumo sacerdote, asumió la condición humana y sufriendo aprendió a obedecer hasta alcanzar la paz con Dios. Ese es nuestro camino también. Pasando por el sufrimiento, seremos portadores de esa paz y de esa salvación que viene de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha penetrado en los cielos, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes
en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente con nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevando a la perfección. Se ha convertido para todos los que le obedecen en un actor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora el relato de la pasión y muerte de Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 42. Esta lectura llega a nosotros con más fuerza que nunca. Fijemos toda nuestra atención en Jesús, en su sacrificio en la cruz, y dejémonos llevar de su amor y de su paz. Puesto de pie, escuchamos con atención. Santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde habían muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote.
mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así contesta el sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan en contra de este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres el rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que dejen en libertad al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo traigo de nuevo para que sepan que no encuentro culpa algunas. Y salió Jesús afuera
llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos les contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabe que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si suelta ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escriba el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida, toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, vamos a sortearla, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este tríodo pascual, como decíamos anoche, que no concluye en una sola celebración. Es un solo misterio y que lo celebramos en estos 3 momentos: la noche del jueves con la cena del Señor, esta celebración de la tarde, la pasión del Señor, y mañana con la vigilia pascual. Un solo misterio vivido en estos 3 momentos como una sola celebración. En el día de hoy destaca la sobriedad de la celebración para indicar el momento de la pasión y muerte de Jesús. Pero no es un silencio de fracaso, no es una tristeza de fracaso, no. Es de esperanza, porque aunque Jesús está muerto, ha muerto, no quedó en la tumba, no quedó en el sepulcro, sino que resucitó. Entonces el Viernes Santo para nosotros como católicos no es un día de fracaso, no es el día del fracaso de Jesús porque murió en la cruz. Es parte de ese proceso de redención, de salvación de todos nosotros, que concluye con la fiesta de la resurrección del Señor. Simplemente la Iglesia, como madre y maestra, nos pone a vivir este misterio en diferentes momentos, de manera didáctica, para que vayamos asumiendo cada etapa, cada momento de este misterio pascual, para que vayamos meditando, profundizando en cada acontecimiento y sobre todo en estos últimos momentos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, lo que esperamos es la resurrección del Señor, por lo que nos hemos venido preparando durante toda la Cuaresma. Y es lo que la Iglesia también nos invita a reflexionar en este día, en ese misterio de un Dios que resucitó para que tú y yo tuviéramos esa posibilidad de vida. Hoy, por supuesto, se centra la palabra de Dios en la pasión de Jesús, en la pasión y muerte de Jesús. Y al escuchar el texto de San Juan,
que es el que se proclama cada Viernes Santo. El Domingo de Ramos se proclama según el ciclo. En el caso que estamos ciclo B, se proclamó el Evangelio según San Marcos. En el ciclo A se proclama según San Mateo y en el ciclo C según San Lucas. Pero todos los Viernes Santos se proclama San Juan, el Evangelio según San Juan. Y en ese proceso hemos visto nosotros diferentes personajes que intervinieron en esa pasión y muerte de Jesús. Y quizás nosotros pudiéramos sentirnos, pero mira esos judíos, mira esos discípulos de Jesús, que lo que hicieron, mira Pilato. Pero en realidad nosotros también podemos vernos reflejados en cada uno de esos personajes a lo largo de nuestra historia, en nuestra vida. En algún momento quizás nosotros hemos sido como ese pueblo que en un primer momento acepta a Jesús y dice, viva el Rey, viva Jesucristo, viva el Señor. Y en otro momento dice, crucifícalo, crucifícalo. Quizás nosotros también hemos sido pueblo. O hemos sido también como los discípulos que han estado con Jesús, acompañando a Jesús, pero en un momento difícil salieron corriendo. Y peor aún, como Judas, que después de estar con Jesús, de experimentar el amor y la misericordia del Maestro, se desilusionó porque no era lo que él esperaba de Jesús. Y al contrario, se dejó llevar por la visión y fue capaz de vender a su Maestro por 30 monedas. O como Pedro, Señor, mira, donde quiera que tú vayas, allá iré yo. Y dice, como dijo Jesús, mira, no cantarás el gallo 2 veces cuando me habrás negado 3. Es decir, antes que amanezca, ya tú me habrás negado 3 veces, antes del amanecer. O como Pilato, que con la posibilidad de liberar a un inocente, a Jesús, no tuvo el valor de practicar la justicia y de liberar a Jesús. Al contrario, se lava las manos. No tengo nada que ver con eso, resuelvan ustedes, yo no me meto, no me involucro en esa situación. Entonces, cada personaje podemos estar representados nosotros también. Ojalá que podamos, si en algún momento hemos hecho el papel de alguno de estos personajes, que tengamos la capacidad también de reconocerlo, que el Señor en su gran misericordia nos perdonará, como lo hizo con Judas, como lo hizo con Pedro y como lo hizo con los demás discípulos. No guardó resentimiento, sino que practicó la misericordia, porque eran sus amigos, siguieron siendo sus amigos. Que podamos siempre acudir a la misericordia de Dios, que podamos confiar en un Jesús, no un Jesús castigador, sino un Jesús misericordioso, que espera siempre nuestro arrepentimiento. Y que podamos nosotros verdaderamente seguir meditando en este día y mañana en este gran misterio de la pasión y muerte del Señor, para que en la noche, o en la tarde más bien, cuando celebremos nosotros la vigilia pascual, podamos verdaderamente resucitar con Cristo, podamos experimentar el gozo, la alegría de haber muerto con Cristo, pero resucitar también con Él. Que podamos seguir viviendo intensamente este gran misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Amén.
ante la muerte de Cristo, que da la vida por su humanidad entera, nuestra oración de hoy debe ser más intensa para que todo llegue a la salvación y a la paz que nace de la cruz. Unamos pues ahora como iglesia suplicante para que llegue la paz de Cristo a todos los corazones, a todos los pueblos. Por la Santa Iglesia, oremos hermanos por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Oramos un momentito en silencio después de cada invocación que hace el lector y concluye cada petición con una oración de un servidor. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiesta tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministerios y por los fieles, oremos también por nuestro obispo, Freddy Bretón, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos, oremos también por los nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren el bautismo, el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno,
que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de la vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los atribulados, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa de los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En esta segunda parte, hermanos y hermanas, vamos a tener la veneración de la cruz. Recordamos que por asunto de la pandemia este año no habrá beso de la cruz de la asamblea, sino solamente quien preside, y que se mostrará y que ustedes entonces harán después, en el momento que se le indique, la reverencia a la cruz y así muestren, digamos, ese amor a Jesús que se ha entregado por nosotros. Es decir, que adoramos no el madero o de lo que esté hecho la cruz, sino que es a Jesús, aquel que dio la vida por todos nosotros. Para los cristianos, la cruz es el instrumento elegido por Cristo para nuestra salvación. Es el signo del amigo que entrega su vida por aquellos que ama. Desde la cruz, Cristo es proclamado Redentor y Salvador, que da la paz con su Padre entre todos nosotros. Miren el árbol de la cruz donde se inmoló la salvación del mundo. Vengan y adorémosle. Miren el árbol de la cruz donde se inmoló la salvación del mundo. Venid y adorémosle. Miren el árbol de la cruz donde se inmoló la salvación del mundo. Venid a adorarle. Pueden hacer el gesto de genuflexión ante la cruz. Ve la cruz de salvación, donde Dios nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Ahora donde se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Algo santo e inmortal son tus frutos redentores. Gracia, luz, perdón y paz brindas a los pecadores. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Nave firme en el luchar,
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aprovechen para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. He aquí a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Seguimos en silencio. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor, y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor, y se soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es del Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor, y está desnudo. La ausencia del amor hiera sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Su nombre es el Señor, el enfermo vive, y su agonía es la del enfermo, y muchos que lo saben no hacen caso. Tal vez nos frecuentaba mucho al templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es
es del Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita y hasta dice, tal vez este no era de los nuestros. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es del Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y se detiene. Él pide por la boca del hambriento y está presa, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo esto. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. ¿De qué pequé, Dios mío? Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tu santo te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito. Continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que mañana tendremos la
el solemne triduo pascual a las 5 de la tarde. Sabemos que debe ser de noche, pero por asunto del toque de queda, que empieza a las 7, tendremos que celebrar en la tarde, 5 de la tarde, nuestra celebración del triduo pascual. Aunque no tendremos procesión desde fuera con el cirio, sino que se encenderá en la puerta de la iglesia, tendremos el rito de la luz. Pedimos por favor no traer velitas, porque esas velitas caen gotitas de cera en el piso y en los bancos, y eso es dificilísimo de quitar. Así que es un problema el que caigan gotitas de cera, tanto en los bancos como en el piso. Así que pedimos que traigan veloncitos, velones, de tal manera que se asegure de que no haya desorden con eso de la cera. Así que pueden traer los veloncitos o velones, pero no velitas. Así que a las 5 de la tarde nuestra próxima celebración. Mañana, durante el día de mañana, no hay ninguna otra celebración. La iglesia permanece cerrada, contemplando y meditando en torno a la muerte del Señor. En esta celebración concluye como inició en silencio. No hay bendición, sino la oración que hacemos a continuación. Recordamos que mañana no tendremos el rito bautismal, por tanto no haremos la bendición del agua, sino que la tendremos al final de las celebraciones del domingo de resurrección, tanto de la misa de 8 como de 11 de la mañana. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la espera de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca en la fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.